Menem con Máximo Boloco. Revelan irregularidades por herencia de Carlos Menem. Cecilia Boloco y Máximo no están en el documento. Y todos los coletazos y daños colaterales que tiene no aparecer en la herencia. Todo esto es un tema contingente, es un tema que está pasando, digamos, a nivel de farándula. Lo hablaron también en el programa. Sí, bueno, ellos finalmente Estrella. terminaron siendo, Máximo terminó siendo incluido, pero hay muchas dudas en Chile a partir de noticias como esta y otras de cómo se reparten la herencia en nuestro país. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no aparece un hijo reconocido, pero probablemente que no tiene contacto con ese padre o con esa madre que falleció hace muchísimo tiempo? Bueno, la Lía ya está con nosotros acá. ¡Bravo, Lía! Aplauso para Lía Roca, nuestra abogada. Nuestra vecina. Nuestra vecina. Para explicarnos, y usted quede pero a caballo, sobre cómo es el sistema de herencias en Chile. A ver, querida veamos. Lía. Oye, el sistema de herencia es complejo. Eso es lo primero que hay que decir. Sí, y lo primero que vamos a tener que definir es si hay o no hay un testamento, ¿ya? La mayoría de las herencias en Chile no tienen testamento. Por lo tanto, si no hay testamento, hay que ir directamente al registro civil a tramitar la posesión efectiva, y eso se puede hacer presencialmente llenando un formulario, o también se puede hacer online con clave única. Primera pregunta, ¿quién es la persona que tiene que ir a hacer ese trámite al registro civil? Puede ir cualquier heredero directo, Ya. Y ahí es donde entramos de quiénes son los herederos, ¿ya? Eso. Por lo tanto... ¿Quiénes son los herederos? Mira, lo primero que hay que determinar es si hay hijos, porque si hay hijos excluyen en general a otros herederos. Entonces, si hay hijos, van a ser los hijos, y hay que ver si es que hay cónyuge. Entonces, siempre hijos y cónyuge son herederos forzosos. ¿ya? Hijos o cónyuges. Si son no hay 10 hijos, son 2 hijos, Claro, es un hijo. Ahí ¿ya? se va repartiendo la torta, me imagino. Claro, y si es que hay cónyuge. ¿Puede ir Y cualquiera de esos hijos? cualquiera. El que ya yo voy, Sí. se las manda Cualquiera solo y de los va. herederos puede pedir la herencia. Pide claro. la posesión efectiva. ¿Qué pasa ahí? Claro, y lo otro importante, bueno, ¿Ya? es que puede ir cualquiera de los hijos o el cónyuge, o qué pasa, por ejemplo, con las personas que no tienen hijos. Hay que ver si es que tienen ascendientes vivos. Es decir, padres. Padres, claro. ¿Tíos? O no, porque ahí no son ascendientes, pues serían, eso se llaman ya colaterales. Serían Ya. diagonales. Colaterales. O sea, solo si Para tiene allá. padres. Solo si tiene padres, o si es que los padres no están, abuelos. Claro. Porque podría ser. ¿Hermanos no sirven? Excluyen los ascendientes, excluyen a los hermanos. Claro, por lo tanto, por porque ejemplo, se arriesga. tú no tienes hijos, tú Ok, falleces, sí. tus Ay, herederos no. son tus papás Mi papá. y tu cónyuge, si es que tienes cónyuge. Ok, ¿y si mis papás ya fallecieron? Solamente tu cónyuge. ¿Y si tampoco tengo cónyuge? ¿Y tiene perro? Si soy una persona sola. El tiene un perrito? Sí, Si puede solo soy dejar una el persona perrito. sola y tengo quizá un hermano. Sí, si es que tú, es que por ejemplo ahí vamos excluyendo herederos. ¿ya? O sea, Ya. tú no tienes padres, no tienes cónyuge, no tienes hijos, pasa a tus hermanos. Perfecto. Y por ejemplo, si tenía un hermano y el hermano murió, ahí queda a los sobrinos. Oye, Perfecto. dibujemos la torta para Sí, que tú nos es- cuentes cómo se va a cómo se repartir. reparte. Y Ya, mientras ve. tú dibujas la torta, yo te quería hacer la pregunta por lo que ocurría con estos hijos que de repente quedan fuera del matrimonio. Sí. ¿Ya? O fuera de el último vínculo que tenía la persona que falleció. Claro. Mucho ocurre de que de repente se tienen hijos, se pierde contacto con ese primer Vamos a ver hijo. acá con testamento y sin. Se pierde contacto con ese primer hijo, y después, por ejemplo, la posición efectiva la va a hacer uno de los hijos que se tuvo después. Claro, ¿Ya? el hijo Claro. con el cual, donde murió. ahí Exacto, y ese hijo dice, ya, mire, sabe que los herederos somos yo y mis 2 hermanos, que son sus hermanos directos, Sí. más mi mamá. Y Ya, chao. todos nosotros somos familia. Sí. Pero sucede que hay como 2 hijos más que quedaron por fuera cuando el papá tenía 18 años. Porque harto que le Oye, gustó ir a... y pasa Y muchas son veces. reconocidos. Y pasa muchas veces Ya. que se enteran cuando hacen la posesión efectiva. Ah, ya, pero ahí, ¿qué ocurre con el registro civil? Le dice, oiga, aquí he registrado 3 hijos más. Lo que pasa es que tú tramites la posesión efectiva en el registro civil o en tribunales en ¿Ya? caso que haya testamento. ¿Qué pasa? Que el registro civil, cuando es sin testamento, tiene una base de datos. Entonces, si hay más hijos, te los va a incluir aunque tú no lo hayas pedido. perfecto. Por eso aparecen igual. ¿Y cuál es el orden? Sin testamento, para ordenarlo Ya, sin claro. testamento. ¿Cuál es el orden de jerarquía de estos hijos? Mira, ¿quién recibe más? ¿Quién tiene que ir? ¿Cómo se reparte la Esto torta? para los dos en realidad ¿Ya? es igual, ¿ya? Por lo tanto, primero tenemos que ver si hay hijos, ¿ya?
si hay cónyuge, si hay ascendientes. Ya, estas eso son como sin las testamento. primeras líneas. Claro, esto es lo que dice la ley, como está formulado, digamos. Claro. Como automáticamente, por Entonces defecto. los va como digamos, los va excluyendo, Ya. más que eliminando. Aquí Ascendiente, después tenemos hijos, a los cónyuges. hermanos, ¿ya? Y podemos tener a los sobrinos incluso, Y conviviente, que es persona que viva a con- los primos. a los primos, antes que la pareja. No, y fíjate que puede ser cónyuge o aquí conviviente en acuerdo de unión civil. Ajá. ¿Se acuerdan que acuerdo. estuvimos Sí. hace poco hablando del Sí. conviviente en acuerdo de Perfecto. unión civil? Conviviente en acuerdo de unión civil. Ahora, si hay una persona que convive con alguien y no celebró el acuerdo y no se casó, no entra en la lista. Por lo Por eso tanto, las otras queda buscan la firma fuera. y los Sí. otros también. Y a veces pasa que hay gente que no se vivió 20 años con una persona, nunca se casó, no celebró el acuerdo de unión civil, después fallece y ¿qué pasa? Y queda pato. Llega la ex con la que había estado casado y nunca se divorció y le pide que se La que vaya de la odiaba, casa. la que odiaba. Sí, sí. Ya, y en el caso Súper de importante. que establezcamos un testamento. Claro, ¿cuál es la diferencia cuando hay un testamento? Es que aquí tenemos que todos estos son los bienes de la persona fallecida. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que te dice la ley es que esta mitad, que se llama la mitad legitimaria, ¿ya? Sí o sí va a ser para los herederos forzosos, o sea, Ya. para estos que están acá. ¿ya? Perfecto. Pero de toda esta lista excluyente, los forzosos solamente son estos. ¿ya? Sí, pues los primos, bueno, ni los Ni veo. los hermanos tampoco son forzosos, ni los sobrinos, ni los primos. Perfecto. Ascendientes, hijos y cónyuge. Claro. Por lo tanto, aquí esta mitad sí o sí, yo aunque no quiera, porque hay gente que dice yo no le quiero dejar a este Obvio. hijo, ya. Sí o sí, la ley dice que la mitad legitimaria es para los herederos forzosos. ¿ya? Y con testamento, ¿cuál sería la Y otra mitad? Lo otro se divide en dos partes, que Pero- son 2/4. Lía, quiero preguntar algo para quedar súper claro. Por ejemplo, la persona fallece y uno de los hijos le hizo la guerra toda la vida. Sí. Si hace testamento, ¿puede excluir a este hijo particularmente que le hizo la vida a cuadritos? No O puede. la ley dice no, sabe Mira, que no va a poder no ser. puede, pero fíjate que hay una acción que se llama una acción de desheredamiento. Por lo tanto, esa persona puede en vida hacer un juicio para desheredar a un heredero forzoso, dice, te ya voy a sea un desheredar. hijo o un cónyuge. Como por ejemplo haber atentado contra la vida de la misma persona. Conozco un caso. Conozco un caso, Muy, sí. muy- un caso muy farandulero. O por ejemplo de un familiar. Lo van a Por decir, ejemplo, a veces. pasa que puede ser que un hijo ponte tú que haya matado al hermano. Claro. Claro. Se puede desheredar. O haya Perfecto. intentado. Y ahí lo sacamos de cualquiera de las Y lo versiones. sacamos de. Pero hay lo que hacer un excluimos de la juicio. herencia. Hay que hacer un juicio. Claro. Claro. Por defecto igual está incluido. O por ejemplo también que ponte tú que este papá, ya el hijo nunca lo ayudó en la Claro. vejez, nunca lo apoyó, Sí. pudiendo hacerlo también lo puedes desheredar. Pero siempre a través de un juicio previo. Siempre Claro. a través de un juicio. Claro, No cuando se puede ya el hacer otro ya después. está listo, ya- Claro. Ya, Claro. volvamos al testamento. Ya vamos Claro. a ir a los sin testamento, que sabemos que es muy grande también para que lo Mira, entiendan. la gente no hace el testamento y podría hacerlo porque a veces dice, ay, pero es que hay un hijo que siempre, toda la vida me cuidó, entonces yo a él le quiero dejar todo. Yo le digo, mire, todo no se puede dejar, pero le puede dejar una gran parte que es más del 50%. ¿ya? Como por ejemplo acá, esta cuarta se llama cuarta de mejoras, en donde yo voy a poder mejorar a quienes la ley me permite, que son algunos de los herederos forzosos o algún descendiente. Ya. ¿Ya? Porque aquí tenemos que podría ser que esta herencia es de un abuelo y él lo que quiere hacer es mejorar, por ejemplo, A los a un nietos. nieto. Y el nieto vemos que no está aquí dentro de No. los herederos forzosos, pero sí está dentro de los que se pueden mejorar con la cuarta de mejora. Perfecto. Entonces se podría mejorar a un ascendiente, a un hijo, a un cónyuge o a un descendiente, como Entiendo. por ejemplo un nieto. Un nieto. Y la Voy a última escribir cuarta. nieto, acá voy a escribir nieto, Sí. que no está escrito. No Entonces está tenemos que escrito, escribirlo. pues sí, está bueno. Nieto, Al nieto. con más amor, porque es más cariño. Claro. ¿Y sabes por qué no están los nietos ahí? Porque fíjate que si hay un ascendiente, por ejemplo, que deja un hijo, cuando ese hijo no está, pasa automáticamente al nieto. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Porque aquí en las herencias hay otra cosa que es un poco más compleja de entender, que hay algo que se llama el derecho de representación. Que, por ejemplo, si es que mi papá tenía una herencia acá de mi abuelo y mi papá falleció, yo lo represento como hijo.
Ya, Sí. por lo tanto, eso sí o sí siempre Bueno, va. en el caso Menem, que es el que citamos al principio, una Ahí va a nieta pasar de un Carlos lápiz a Menem, Antonella. la nieta Antonella Menem, está en representación de su padre que falleció, Claro, que ¿viste? es el Ahí aplica la que es hijo de representación. Carlos Menem, que era Claro. Carlitos Jr., En que murió en un representación. atentado. De Claro. hecho, Carlos, que parece abuelo de Máximo. Entonces ahí Sí. nieto, padre, abuelo, representación. Perfecto. Ya, Sí, nos queda un justamente. cuarto todavía de este Nos queda un ese cuarto contexto. en donde esto se llama de libre disposición. Ya, por lo tanto, se puede dejar a cualquier persona. A quien uno quiera. A quien uno quiera se puede dejar. ¿Ya? Por lo ¿Mascotas tanto, entran en esa lista? no, porque no son personas. Ay, pero son casos Pero sí, por humanos. ejemplo, podría ser a una fundación de mascotas. Que se comprometa, Ah, pero una uno la puede, fundación. uno le podría dejar, por ejemplo, una herencia de ese cuarto. Sí. Por ejemplo, a una persona. Yo se lo dejo a Antonella. Sí. Pero la dejo con Cuidando. una indicación de que ella tiene que cuidar de por vida a mi perrita. Con una obligación. Sí, pues porque está ¿Podría yo preocupándose de su perrita. condicionar la utilización de esa herencia? Es cuestionable, porque ahí en realidad estás cuestionando, por ejemplo, tú puedes dejarlo bajo una condición, pero esa condición se tiene que cumplir en algún momento, Sí, está po. como una condición para siempre. Sí. Está Es que difícil. hasta ¿Quién que me la esté- supervisa? Dice hasta que usted. esté la perrita viva, pues. Claro. Bueno, persinarse nomás Sí, y confiar en esa persona. Claro, claro, justamente. Claro. Pero lo podría dejar, por ejemplo, a una fundación o a la iglesia. Fíjate que hay mucha gente que hace testamento y destina, no sé, hay gente que no tiene heredero y le deja todo su patrimonio. Bueno, si no tiene heredero forzosa, tú puedes poner de todo tu patrimonio, pero sí o sí tienes que dejar un testamento, porque si no, acuérdate que si no dejas el testamento, la ley va a suplir esa voluntad y lo va a Claro, dejar en claro. este orden. Ya. Y esto es muy importante, que si aquí ya no hay nadie, porque hay gente que no tiene a nadie Sí. y Solo tampoco tiene dejó plata. testamento, claro, tiene plata y no tiene herederos, nada, finalmente esta plata nunca se va a perder porque aquí llega el fisco. Oh, Si no hay no. nadie, el Estado se hace dueño de tus bienes. Oye, vamos a revisar ahora cómo se reparte la herencia cuando no hay testamento, que es lo más común según lo que tú Sí. nos dices. Pero antes vamos a revisar una pregunta del público que llegó. Oye, este es un tema que interesa mucho. ¿eh? Sí. Yo no sabía que tanta gente dejaba herencia en Chile. Yo también. Hola, estuve soy de la Andrea, serie. la hermana del medio. Y mi nombre está inscrito en la casa de mis papás. Me lo pusieron cuando yo era menor de edad y sale solo mi RUT. Ahora tengo 49 y mi hermana menor no está considerada. ¿Cómo puedo hacer para cambiar eso? Mis papás siguen vivos, lo deben hacer ellos o yo. No entendí. No, porque parece que no está considerada en el testamento, porque parece que los papás sí hicieron un testamento y no le dieron la inscripción de la casa a la hermana, solo se la dieron a ella, a la Andrea. Y está preocupada por su hermana. ¿Y la entonces, hermana mayor? Me imagino que debe tener una situación como de querer ayudar a su hermana para también incluirla dentro del testamento. Ya, pero es De que la tú- casa. de No, la pero es que lo inscripción que de la ahí casa. dice es algo en vida. Dice, Sí, ella lo que está yo hablando de la entiendo propiedad. Es que dice que los papás llegaron y pusieron la casa a nombre de Eso. Y ella, seguramente la casa, que esto no tiene que ver con la herencia, pero vamos a aprovechar de hablarlo igual. A lo que yo vi Los de- papás pusieron la casa a nombre de la hermana Andrea. mayor y de ella. Ya. Después nació la menor y la quieren sumar como propietaria en el fondo Claro. de la casa. Para que cuando... Es que Eso, ahí ¿quién la- lo tiene que hacer? Ahí Sí, la dime. única forma es que ellas como dueñas le vendan una parte a la hermana. Eso. Porque fíjate que a veces la gente dice, yo puedo poner quiero hacer cesión de derecho. La gente cree que la cesión de derecho es gratis. Entonces dice, quiero hacer una cesión de derecho, entonces le vamos a dar una parte a mi hermana y yo le digo, ya, ¿en cuánto la van a vender? No, es que esto no es venta. Yo le digo, claro, pero es que la gente cree que es llegar y entregar. Y Pero no- tiene que de y verdad pagar una parte. tiene que pagar. ¿Y cómo Te la digo otra si no por qué. pagaron la otra? ¿Las Es mayores que no pagaron? ese otro tema. Ah, no, me está dando. Y Ese no pueden otro los tema. papás decir, ya, borrón y cuenta nueva, ahora la casa de las tres, ya, chao. No, porque ella no es de los papás, pues es de las otras dos. Claro, es de las otras dos hermanas. Lo que pasa es que ¿por qué la gente no puede llegar y regalar o ceder a título gratuito? Es porque acuérdense que todas estas transacciones pagan impuestos. Por lo tanto, si yo quiero ceder algo a título gratuito, la ley me dice, perfecto, hágalo,
Pero para poder entregar algo gratuitamente, usted necesita algo que se llama una insinuación, es decir, un trámite judicial previo en donde tiene que pasar por una autorización del tribunal, después me tiene que pagar los impuestos en el Servicio de Impuestos Internos y ahí usted se hace dueño, pero gratis nada. ¿Y puede una de las hermanas comprometerse a que si se vende esa casa, se repartiese en 3 partes iguales? Como una especie de pacto notarial, no sé, estoy inventando un concepto. Ok. No, Hay que porque pagar. eso no es un contrato que exista legalmente. Por lo tanto, uno puede celebrar todos los contratos que legalmente existan. Lo que sí podría hacer, por ejemplo, bajo esa figura es un reconocimiento de deuda. Podría decir, reconozco adeudar a tal persona este monto de dinero y cuando se venda podría ir la hermana con eso y decir, bueno, ahora páguenme porque yo tengo esto y si no las voy a demandar para que me paguen esa plata. Podría ser eso como Podría por la ser. plata, más que por Bueno, la propiedad. vamos a seguir pero ahí no pueden pasar Ahora más de 5 años porque si no después prescribe. Sí, Entonces, Tenemos un mensaje. Ahora sí que tiene que ver con la herencia. Ahora sí, vamos a leer un mensaje de nuestras favoritas que nos mandan el día de hoy. Está muy caliente este tema. Hola, mi nombre es Marcela y me encanta el programa. Una pregunta para Lía. ¿Cuánto es el impuesto a la herencia y cómo se paga? ¿Se puede descontar de los bienes? Muchas gracias por siempre estar informándonos. Saludos. Mira, aquí para pagar el impuesto a la herencia hay unas tablas que hace impuesto interno donde te saca un porcentaje, una cosa muy compleja de entender hasta para los abogados. Pero lo que le puedo decir a Marcela es que hasta 600 unidades tributarias mensuales no va a pagar impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, si reciben más de 600 UTM, A ver, lo voy a ahí sacar recién va a tener en, que lo voy a pagar. sacar en Me moneda. gusta Porque porque es práctico y me ¿A cuánto está la UTM? ¿Como 55? 67.000 aproximadamente. 67 lucas. Sí, 67.000 Qué aproximadamente. caro. Hasta 600, ¿cierto? UTM. Ya, o sea, si tenemos propiedades de cerca de 40 millones de pesos, Claro. hasta los 40 no se pagan impuestos. Claro, más que propiedades, fíjate que ya lo que estamos. ella reciba, si son más de 40 millones de pesos, Lo que ahí ella recién reciba. va a tener que pagar. Claro, porque a veces hay una casa Sí. y la casa se divide en varias personas, entonces si lo que le corresponde es más de ese monto, Ya. va a tener que pagar. Ah, ya. Y aquí las herencias siempre se ve el monto de los bienes por el avalúo fiscal al momento del fallecimiento. Por lo Perfecto. tanto, si a ti te corresponde una herencia de alguien que falleció en el año 80, lo más probable es que no pague porque el avalúo fiscal de esa época no te va a dar como hasta ese monto. Querida Lía, vamos a cómo se reparte la torta en caso de que no haya testamento. Sí. Voy a borrar las UTM. Fíjate que Entre los aquí, forzosos. aquí entramos a algo súper enredado. A ver. Súper. Súper Y, enredado. eso, y- que y yo mira que siempre raro hago porque es este lo que más se dibujito. acostumbra en Chile. Sí. Esto es Ya. como dejar libre todo. Sí. Aquí, no claro. dejar No, rastro. imagínate, te moriste en un accidente, tenemos- Dios Y quiera. ahí Sí. queda, no, voy a tocar madera, permiso. Entonces aquí siempre tenemos la herencia. Y Ok. lo primero que tenemos que ver, súper importante, si es que hay cónyuge. Ya. ¿Ya? Imaginémonos que sí. Sí. Imaginémonos que sí, y lo que pasa en mucha herencia en Chile, sobre todo de la gente que se casaba, estamos hablando antes del año 2000 hacia atrás, todos los matrimonios en Chile se celebraban en la sociedad conyugal. ¿Ya? Por lo Sí. tanto, lo primero que hay que ver es cómo se adquirió la casa, si es que había o no había sociedad conyugal. Y si es que hay sociedad conyugal, inmediatamente esto se divide en dos. Ya. Ya. ¿Ya? Porque es 50 para la mujer. Aquí tenemos un 50 y 50. Entonces 50% para la mujer y 50% para el marido. Perfecto. ¿Ya? Entonces es importante ver si hay o no había sociedad conyugal. Ok. ¿Ya? Y ahí después hay que ver quién de los dos falleció. Ya, el hombre. Sí, el hombre. Falleció el marido. Claro, El falleció el hombre. marido. Es verdad, el hombre muere antes que la mujer en Chile. Ahí está. Claro. Ya. Y después hay que ver cuántos hijos Ahí, yo había. morí. Ya, 2 hijos nomás. Supongamos en el ejemplo que habían 2 hijos. 2 hijos. ¿Ya? ¿Cómo se reparte esa Lo que herencia? dice la ley es que el cónyuge siempre le va a corresponder el doble de lo que le corresponde a cada hijo, Ok. ¿ya? Y que esa porción no puede ser inferior a un 25% de la herencia. Ok. O sea, mínimo tiene un 25% asegurado. Pero ahí hay que ver qué regla le conviene más. Porque si aquí vemos la regla y le corresponde un 25%, quedaría libre un 75%. Pero como la ley me dice al cónyuge le corresponde el doble de cada hijo, y aquí tengo 2 hijos más un cónyuge, son 3. Pero al cónyuge le tengo que sumar una parte más, entonces voy a dividir en 4. Cuatro. Ah, ok. Entonces aquí voy a dividir en 4
y a la mujer le van a corresponder estas 2 partes y esta le va a corresponder a cada hijo. Perfecto. Entonces aquí tenemos un caso típico en Chile, en donde la mujer ya tenía un 50% por la sociedad conyugal. y ahora tiene Más el 50% el otro de lo del marido. Entonces en total se queda con un 75%. Muy bien. Y Del los hijos total. quedarían con un 12,5 cada uno. Claro. 12,5 cada uno. Es súper poco. Y fíjate que si hay más hijos, Menos les va a tocar. No, y va a llegar otro que de Claro. otro lado, de otro matrimonio, pero caminando. fíjate que a veces pasa Claro. que hay gente que dice, oye, nosotros somos 10 hermanos. No. Que pasaba mucho antes, que Ahí la llegó el gente otro. tenía muchos hijos. Entonces, yo digo ya, la mamá tiene 50% ¿Ya? y aquí son 10 hijos, entonces vamos a sumar al cónyuge por 2, son 12. 12. Entonces, ese cálculo al cónyuge ya no le conviene, entonces la sí o mamá sí en un se queda con el crucero, así. 25, entonces mínimo a ese cónyuge le va a tocar 62,5%. ¡Ay, Dios santo! Oye, Oye, es todo un usted- mundo. Es todo un mundo. Es todo un mundo Y seguramente la gente quedó con Exacto. alguna duda, ¿o no, Anto? Oye, Yo es creo un que tema sí. súper entretenido. Sí, Pero ¿sabes qué? Sí. A la gente que quedó con dudas, los invito a seguir a Lía Rojas en su página, porque ella es directora, abogada de Estudios Rojas Abogados, para que usted le pregunte su tema en particular. Siempre hay un detallito que es muy Un particular y detallito, tienes que verlo caso o a caso. cambia el dibujito, po, el mismo Claro. dibujito, pero cambia la Cambia la repartición, torta. Cambia la Oye, Para ¿puedo hacer una repartir. última pregunta? Obvio. Personal. Es que yo estoy metido con esto de los hijos que quedaron ahí tirados. Claro. Si se entera así al cabo de un tiempo, oye, tu papá, porque fue a comprar cigarros y que nunca volvió, Y no se había. murió. Y tú cachai que algo hay. Ese Algo había. hijo puede, claro, puede ir al registro civil. Oye, ¿sabes que me enteré que el otro, el que fue a comprar cigarros, se murió? ¿Podemos mirar si hay algo? ¿Hay alguna ¿Puede ir al cosita? registro civil para ver si algo no cae? solo puede ir al registro civil, puede ir al registro civil a preguntar si hay posesión efectiva, a tramitar la posesión efectiva, Sí. y a veces hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo puedo saber si esta persona tenía o no tenía algo? Yo le digo, mire, si tenía plata en el banco, un seguro, vaya a la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, que hoy día se llama CMF, y vaya con su certificado de nacimiento, el certificado de función, y pida toda la información. Después vaya directo a la AFP a preguntar si hay fondos, y también después vaya al DICOM para ver si es que tenía bienes registrados. Mira, así que la información se llegó puede la pedir. alegría del hogar, va a decir. Sí. Oye, muy bien. Muchas gracias, Lía, por acompañarnos el día de hoy. Y nosotros, Lía, vamos a seguir preparando unas lentejitas Thai. Qué rico. Así que Para nos el vemos frío. próximamente por los barrios. Ya Bueno, tú sabes. nos vemos, nos vemos. Nos vamos a ir. Muchas gracias, Lía, por Chao. acompañarnos. Y aquí tenemos a nuestro hijo pródigo, el que llegó después a la repartija.